Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a acelerar Windows 10 de manera fácil y divertida. Bueno, vamos a empezar primeramente con deshabilitar las aplicaciones que inician con el sistema. Bueno, para ello lo que hacemos es seguidamente presionar Windows R, o sea Windows, más la letra R y vamos a escribir en ese recuadro msconfig. Así como suena. Hecho esto, presionamos en aceptar. Ahora se me muestra esta pequeña pantalla, la cual tiene, por ejemplo, su menú general, arranque, servicios, inicio y herramientas. Nos vamos a dirigir directamente a inicio. En inicio, seguidamente presionamos en abrir el administrador de tareas. Hecho esto, aquí se muestran todas las aplicaciones que están iniciando con el sistema. Es decir, cuando tu sistema operativo Windows 10 enciende, también se habilitan estas aplicaciones, las que están habilitadas. Entonces nosotros, para poder hacerlo más rápido el sistema, para que agilice al momento de encender, vamos a ponerlo en deshabilitado. De esta manera solamente van a cargar las que nosotros indicamos. Por ejemplo, voy a presionar clic derecho de esta manera y seguidamente un clic en deshabilitar. Y así voy a deshabilitar todas las aplicaciones que no quiero que cargue con el sistema. Puedo decir, lo voy a hacer a todas, excepto, bueno, en mi caso quiero que el antivirus inicie, entonces voy a poner solamente el antivirus habilitado. El resto todo deshabilitado. Listo. Simplemente presionamos en la X para salir y ya está el primer paso. Vamos acá, presionamos en aceptar. Ahora, como siguiente paso, vamos a liberar espacio de archivos temporales. Entonces, para ello simplemente me dirijo a panel de control. Puede estar aquí en tu escritorio o también en el buscador escribimos panel de control. Hacemos un clic en panel de control. Seguidamente nos dirigimos a sistema y seguridad. Otra vez nos dirigimos a herramientas administrativas y buscamos liberador de espacio en disco. Vamos, justo acá lo encontramos. Doble clic para abrirlo. Ahí está. Nos indica que seleccionemos la unidad. En este caso quiero liberar del disco C. Puedo elegir también el disco D y lo que ustedes deseen. En este caso voy a elegir el C y presiono en aceptar. Ahora me carga esto y automáticamente se marcan, por ejemplo, esas dos opciones primeramente y la última. Si quiero puedo, por ejemplo, marcar también esto, la caché, papelera, descargas, etcétera, etcétera. Pero por el momento tengo, por ejemplo, en este caso simplemente hay 59 megabytes de almacenamiento temporal que no me sirve. Lo que voy a hacer es, seguidamente voy a presionar en limpiar archivos del sistema. Ahí está. Presiono otra vez en aceptar. Ahora, como siguiente paso, lo que voy a hacer es deshabilitar las actualizaciones automáticas de Windows 10, puesto que si las tienes activadas, Windows 10 se va a actualizar, entonces va a ocupar tu internet y se va a poner más lento de lo debido. Voy a deshabilitar estas actualizaciones. Entonces, para ello me dirijo al icono de Windows, seguidamente me dirijo a configuración, ahí está, configuración, acá me aparece este menú, voy a presionar en actualización y seguridad. Listo, me muestra esto. Seguidamente voy a buscar la opción donde dice opciones avanzadas y voy a deshabilitar de esta manera. Por ejemplo, recibir actualizaciones, deshabilito. Descargar actualizaciones, también las habilito. Reinicio de dispositivos, también. Y también las notificaciones. Listo, todo deshabilitado. Voy a cerrar. Seguidamente en el buscador voy a escribir service o servicios. Doy un clic y me abren todos los servicios del sistema. Aquí puede que esté, en su caso puede estar de esta manera ascendente o también descendente, de esta manera. Entonces lo ubico en descendente y busco Windows Update. Doble clic para abrir Windows Update, es decir que queremos también deshabilitar los servicios de actualización. Entonces acá dice tipo de inicio, acá está en manual por defecto. Lo que voy a hacer es cambiarlo a deshabilitado. De esta manera aplico y acepto. Listo, ya tenemos
3 pasos completos en los cuales hemos acelerado un poco la carga de Windows 10. Ahora, como último, vamos a descargar un programa también externo que nos puede ayudar, llamado CClear. Entonces voy a escribir descargar CClear. Ahí está. Lo vamos a adquirir en el primero, por ejemplo, en la primera búsqueda. Abro. Lo voy a descargar de forma gratuita en esta versión, la que quiero para el momento de ejemplo. También lo puedes adquirir de forma pro. Tendrá más opciones, pero en este caso vamos a bajarlo de manera gratuita para el ejemplo en concreto. Entonces presiono en descarga la versión gratuita. Listo. Vamos aquí, nos ubica de esta manera. Voy a bajarlo de forma gratuita y presionamos otra vez en descargar. Esperamos la descarga, presionamos en descargar. Una vez descargado, vamos aquí en esta pestañita y mostrar en carpeta. Lo que vamos a hacer es instalarlo, doble clic para instalar, presiono en sí, espero. Ahora tengo esta ventana de instalación, voy a presionar en install. En este caso, si acepto, por decir, esta aplicación viene, me está ofreciendo que al momento de instalar CClear también puedo instalar el Avast, pero por ejemplo si pongo aceptar se va a instalar el Avast. En este caso quiero declinar esta oferta, voy a presionar decline y solamente se va a instalar el CClear. Listo. Cargo el CClear de forma gratuita. Tenemos, por decir, vamos a limpiar el sistema, cuáles son los registros, y también vamos a limpiar, por ejemplo, archivos temporales. Primero voy a empezar a limpiar los archivos temporales. Presiono en analizar, en este caso está en inglés, vamos a analizarlo. Repito, esto puede demorar muchos minutos, de acuerdo como de acuerdo que no has hecho una limpieza a tu computador, pero mantener la calma. Aquí vamos a pedir que no nos muestre este mensaje, vamos a presionar en yes, en sí. Esperamos. Presionamos en sí. Listo. Analizó lo que es los de temporales de internet. Vamos a presionar en aplicar o run o ejecutar. Como lo puedes traducir, de esta manera presiono en ejecutar y presiono en continuar. Continúe. Y esperamos hasta que haga el proceso de limpieza. Listo. Acabamos de limpiar los temporales. Ahora lo que vamos a hacer es, en cuanto a registros, vamos a reparar algunos registros que estén fallando. Entonces presionamos en ejecutar escaneo. Presionamos. Hace todo el análisis. Ahora seguidamente vamos a ejecutar ya la reparación. Entonces presionamos aquí, presionamos en no, porque no queremos que guarde una copia, y directamente vamos a aplicar. Acá vamos a aplicar todo lo seleccionado. Listo. Presionamos en cerrar y seguidamente en cerrar. Listo. Ahora su computadora va a ser más rápida. En cuanto a Windows 10 será un poco más rápido. Y nada, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir sus redes sociales y nada, chao.